Hoy nos toca el capítulo 10 del libro de Hechos. Y bueno, este pasaje es muy importante porque nos va a mostrar el contenido de lo que es la primer predicación a una audiencia gentil, por primera vez. O sea, vamos a ver cómo Pedro le va a predicar a una audiencia gentil y nos va a dejar claro los elementos que se mencionan en esta predicación y que bien pueden aplicarse o ser modelo para predicaciones que nosotros hacemos a las personas, sobre todo gentiles, que es la mayoría de la gente a la cual le predicamos, ¿no? Entonces vamos al capítulo 10, versículo 1. Dice así: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente una visión, como la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón el curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Bueno, lo primero que podemos observar es que él era un centurión romano. Y cabe notar que este hombre pertenecía a los romanos, eran odiados por todos los judíos. ¿Y por qué? Pues porque los romanos eran los que tenían oprimidos al pueblo judío, estaban ejerciendo, ya llevaban muchos años ejerciendo presión sobre ellos y quitándoles dinero, despojándolos. Y sin embargo, bueno, vemos que Cornelio era diferente, ¿no? Y por las características que vemos a partir del versículo 2 podemos ver que realmente él era diferente, ¿no? Estamos viendo características poco comunes, no nada más en los seres humanos, sino poco comunes en un romano, porque los romanos eran muy conocidos por su violencia. La cultura romana era una cultura en la que alababa la fuerza, la violencia, ¿no? Era una cultura de guerreros, entonces todo lo débil era mal visto, ¿no? Por eso las mujeres eran oprimidas, gente débil o flaca, y esto eran mal vistos, ¿no? Ahí era una cultura en la que la fuerza sobresalía, ¿no? Además de su paganismo y su depravación. Por eso es muy rara las características de Cornelio, porque él era romano y además era centurión, o sea, era alguien de posición. Y sin embargo vemos la lista de cualidades de este hombre, ¿no? Primeramente vemos en el versículo 2 que era piadoso, era temeroso de Dios con toda su casa, y luego dice que hacía muchas limosnas, o sea, él era generoso, él daba dinero al pueblo, además. Y dice, lloraba a Dios siempre. Es un hombre de oración. Y precisamente en estas sesiones de oraciones que tuvo una visión y se le aparece un ángel ahí en el versículo 3, de que un ángel de Dios estaba donde él estaba. O sea, vio ángeles. Y de hecho, si vemos el versículo 22, hay más características, más cualidades de este hombre, que era justo, dice. Era varón justo, temeroso de Dios, que ya vimos, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos. O sea, era un hombre realmente íntegro. Y si vamos al versículo 30, también dice que él ayunaba. Precisamente él estaba en ayuno cuando se le aparece este ángel, ¿no? Entonces, al parecer, por todas las características y cualidades de Cornelio, cualquiera podría decir que era un hombre modelo. Vaya, qué características, ¿no? Y era alguien de conducta intachable, era digno y merecedor del cielo, ¿sí? Porque era un hombre que oraba, temeroso de Dios, era un hombre recto a los ojos de Dios. Es más, hasta bien pudo haber sido pastor de una iglesia, ¿no? Vamos a ponerlo de pastor a Cornelio. Vean todas las características: piadoso, temeroso de Dios, generoso, bueno, hasta veía ángeles, de buen testimonio con los judíos, justo, ayuna. No, qué bárbaro con Cornelio, ¿no? Sin embargo, lo que le dice el ángel
el hecho de que le diga, ve a buscar a Pedro en el verso 6, aquí lo vemos, el versículo 6, le revela algo muy importante. Necesitas, Cornelio, necesitas escuchar algo de suma importancia que te va a indicar algo que tienes que hacer. Dice, Pedro, al que tú vas a llamar, él te dirá lo que es necesario que hagas. Hay algo que te falta, Cornelio. Y miren, lo que esto nos muestra es que no importa cuántas aptitudes, cuántas cualidades buenas, cuántos talentos, cuántas buenas costumbres puedas tener, o qué tan buen carácter, o las mejores intenciones de hacerle el bien a la gente, no importa lo que tengamos, si no naces de nuevo, si no tienes el evangelio en tu vida, de nada sirve tus cualidades, de nada sirve tus talentos. Nada de eso tiene valor ante los ojos de Dios si no naces de nuevo. Y esto le causa mucho conflicto a mucha gente. De hecho, conozco a mucha gente que en verdad son buenas personas, siempre intentando el bien. No se les conoce de que estén locos, reventados. En verdad, gente buena, ¿no? Y que se esfuerza de todo corazón por ser buena persona y ayuda a la gente. A ellos les causan conflicto, no pueden entender que todo eso no sirve y hasta se enojan con Dios. Porque el problema del hombre a los ojos de Dios no es tanto lo que hacemos, sino lo que somos. Entonces, a raíz de que el hombre cayó, a raíz del problema fundamental, nos hace a los ojos de Dios, nos hace vernos sucios, inmundos. Como lo dice Isaías 64:6, que todos nosotros somos como suciedad y que todas nuestras buenas obras son como trapos de inmundicia. Nada de esto tiene valor ante los ojos de Dios si no tienes el evangelio, si no estamos marcados con la sangre de Jesús, si no hemos nacido de nuevo, estás condenado, en otras palabras. Porque por muy bien que te portes o muy moral que seas, has cometido pecados en el pasado que tienen que ser juzgados. Entonces, nada de lo que hagas en el presente anula los pecados del pasado. Por eso el ángel le indica la necesidad de traer a Pedro. Por eso le está diciendo, ve a llamar a este hombre que se llama Simón y velo para escuchar algo que él tiene que decirte. ¿Qué es lo que él iba a compartir? Obviamente el evangelio. Ahora, esto también es muy importante, ¿no? Entender. Nos hace ver que los discípulos somos los encargados de portar el mensaje. ¿Por qué, si ya Dios envió un ángel a Cornelio, por qué el ángel no le predica el evangelio de una vez? Pues ahí está el ángel, ¿no? Ya, pues mira, ahí te va. ¿Por qué tuvo que mandar a Pedro? Simplemente porque así lo determinó Dios. O sea, nosotros somos los portadores de enviar el mensaje. Entonces, por eso es que el fin del mundo está determinado, de acuerdo a Mateo 24:14, está determinado, como dijo Jesús, por la predicación del evangelio. Y será predicado el evangelio a todas las naciones y entonces vendrá el fin, dijo Jesús, Mateo 24:14. O sea, de nosotros depende el fin del mundo, el que Jesús regrese, de su pueblo, de la iglesia, de qué tanto estamos predicando el evangelio. Y como les decía el otro día en otro estudio, muchos pueden decir, ya es que el tiempo ya está cerca, porque el evangelio se está predicando a muchísimas naciones a través de las redes sociales, de todas estas tecnologías. Se está predicando domingo tras domingo el evangelio a muchas razas, a muchos lugares donde no había llegado, y ya se está llenando la tierra del conocimiento del Señor. Espérame, se está predicando, sí se está predicando, pero no se está predicando el evangelio, o quién sabe qué estén predicando, pero no en todos lados se está predicando el evangelio. Acuérdense que hay muchas cosas que la gente le llama evangelio que no son evangelio. No es hablar de la Biblia, no es hablar de pasajes de Jesús, no es hablar de las cualidades de Dios, no, o sea, es muy específico el evangelio, ya lo sabemos, lo vamos a ver más adelante. Ahora bien, por otro lado vemos, entonces a partir del versículo 9, vemos a Pedro, dice, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino, o sea, los siervos de Cornelio,
y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado a las 4 puntas era bajado a la tierra, en la cual habla de todos los cuadrúpedos, terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Guarden esta frase en su corazón. Esto tiene que ver ya después con la predicación de Pedro. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo, y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí que los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y llamando preguntaron si moraba ahí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro, ¿no? Y bueno, ya más adelante ahí explican de que los mandó su señor, que es Cornelio, que estaba en ayunas, que es un hombre justo, de buen testimonio, que se le apareció un ángel y que el ángel le dijo que lo mandara a llamar. Vamos más adelante cómo es que en el versículo 23 los hospeda y ahí estaban, y al día siguiente, en el versículo 24, van a Cesarea, y cuando entraron a Cesarea, Cornelio los estaba esperando y habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, le adoró. ¿Por qué hizo eso Cornelio? ¿Cómo es que se le postra a un hombre? Bueno, como Cornelio era romano para empezar, o sea, él no tenía un conocimiento profundo de lo que es pues, la ley de Dios y la idolatría al hombre y nada de eso, ¿no? O sea, era una tendencia natural él como romano, ¿no? Pero bueno, pero acuérdense que él había visto un ángel. O sea, él tuvo una aparición de un ángel, que no es cualquier cosa, ¿verdad? Y le dio la instrucción de que fuera a llamar a alguien llamado Pedro. Entonces, esto que hizo Cornelio seguramente fue como un acto de respeto, de devoción a Pedro, como si este fuera una extensión del ángel, ¿no? O sea, como que si hubiera cierta divinidad en él, pues el ángel lo mandó a traer, ¿no? Entonces es entendible que él se haya postrado, ¿no? Pedro era alguien importante, era tal vez alguien de corte divino, podríamos decir. Y sin embargo vemos que Pedro lo levanta y lo corrige, ¿no? No, levántate, ¿no? Si yo soy hombre también, ¿no? Pero fíjense, esta tendencia de idolatrar a las personas es tan común en los hombres que muchos se aprovechan de eso. Y es increíble. Es increíble. El otro día estaba viendo en una iglesia en África que al pastor lo meten cargándolo en una silla. Ahí sus achichincles lo cargan y lo llevan hasta ahí al altar para que haga su prédica, y nadie puede subir al altar porque él es el ungido, o sea, es solamente para él. Y él no puede pisar el piso de la iglesia porque es inmundo, porque él es santo y lo tienen que sacar cargando a su coche. O sea, fíjense pero qué ceguera de estas personas, ¿no? O sea, líderes, personas, se han aprovechado de la ignorancia de la gente también que no estudia, ¿verdad? Y que luego se cree todo lo que dice y que han sacado ventaja de todo eso, de lo que Dios les ha dado, ¿no? Que si tienen talentos, elocuencia o tienen ciertos atributos, no sé, lo que sea, todo eso viene de Dios. Pero esa gente que se aprovecha, pues, de la ignorancia de las personas, es aborrecible eso. Pues no somos mejor que nadie. O sea, como siervos de Dios, lo poco bueno que podamos tener cada uno de nosotros es dado por Dios. No somos mejores que nadie, no somos superiores. ¿Por qué? Porque todo viene de Dios y es para Dios. Y es para su gloria además. Entonces, bueno, yo creo que muchos conocen la historia del burro que viene cargando a Jesús entrando a Jerusalén. Y que ahí está entrando el burro y la gente está levantando las palmas, Hosana, Hosana, y van poniendo las palmas en el camino del burro, y el burro acá se jacta, ¿no? Ah, mira qué importante soy, ¿no? No, pues si tú eres un burro, es el que está arriba de ti, por el cual está la gente alabando, tú eres el burro, nada más, ¿no? Y así somos, o sea, realmente somos siervos de Dios, nada más, o sea, no podemos jactarnos de nada, ni creernos mejor que nadie, ni nada, porque la gente tiende siempre a la idolatría, siempre tiende a exaltar a la gente. Y cuidémonos de eso, mis hermanos, cuidémonos de eso. Ahora vemos entonces que a partir del versículo 28, yo creo que a Cornelio le cayó el 20 de que Pedro no era casi un ángel por lo que dijo.
Vean qué manera de presentarse Pedro con los romanos. Versículo 28. Y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Válgame, qué manera de presentarse, qué manera de comenzar un sermón. Si lo estaban invitando por la instrucción del ángel, tráete a Pedro. Y de repente llega Pedro diciendo eso. Les está llamando inmundos. Aquí estamos viendo un desliz y una imprudencia de Pedro al llamarlos inmundos. Y saben que por eso es que la Biblia es confiable, es honesta. ¿Por qué? Porque en ella vemos retratado los defectos y errores de cada uno de sus personajes. Así como David, por ejemplo, como la Biblia lo pone, un hombre de acuerdo al corazón de Dios, vemos que adulteró, vemos que asesinó al esposo de Betsabé. Sabemos los errores garrafales. Ahora que vimos la vida de Abraham, vimos también todos sus múltiples defectos y errores, y así lo vemos con todos. Aquí estamos viendo cómo Pedro llega a decirles inmundos a ellos. O sea, son cosas que están registradas, obviamente para ver la naturaleza humana, ¿no? Nos identificamos, así como el otro día estábamos viendo a Santiago ungiendo con aceite a los enfermos cuando no tenía la orden de eso. Otros errores, por ejemplo, Pablo disputando con los griegos en el capítulo anterior, ahí disputando con los griegos o circuncidando a Timoteo, era algo que no tenía que hacer, y así vemos todos los deslices y los errores de todos sus personajes. El único personaje en el cual no hay error ni tacha nada, pues obviamente fue Cristo, fue el hombre perfecto, ¿no? El único ser humano perfecto que ha existido sobre la tierra, ¿no? Ahora, sin embargo, después de este desliz, bueno, pues llega Cornelio y le explica otra vez, ¿no? ¿Y por qué me hiciste venir? Dice el versículo 29, ¿no? Y en el 30 empieza Cornelio a explicarle, pues que él estaba en ayunas y a la hora novena, mientras él oraba en su casa, se le apareció un ángel y le dijo, tu oración ha llegado, manda pues a llamar a Pedro que está en Jope, etcétera, etcétera. Y a partir del versículo 34 es que comienza el sermón de Pedro. Y aquí ya nos vamos a empezar a detener y vamos a empezar a ver los detalles, ¿no? Dice el versículo 34, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que teme y hace justicia. A ver, esto es importante, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Pregunta, mis amados, ¿ese temor de Dios y el hacer justicia es algo que viene de nosotros o viene de Dios? Porque miren, cuando nace el hombre, o sea, el ser humano innatamente tiene dos herramientas que Dios nos ha puesto, que es la razón y la conciencia. Ahora, pregunta, ¿cómo va a juzgar Dios a aquellas personas que jamás escucharon el Evangelio? ¿Nunca se han preguntado eso? ¿O nunca les han preguntado a ustedes eso? Bueno, ¿y qué onda con los aztecas? ¿Qué onda con los olmecas? O personas que jamás en su vida escucharon el Evangelio. ¿Cómo es que Dios los va a juzgar? Porque sabemos que Dios va a juzgar a cada ser humano. Pero aquellos que no tuvieron el Evangelio, ¿cómo es que van a ser juzgados? Bueno, pues es muy sencillo, por la razón y la conciencia, por estas herramientas que Dios puso en cada ser humano. Y esto, por ejemplo, lo explica Pablo. Acompáñenme al libro de Romanos, capítulo 2. Romanos, capítulo 2, versículos del 12 al 15. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente porque viene explicado más claro, con palabras más claras, ¿no? Pero vean lo que dice Romanos 2, 12 al 15. Dice, los gentiles serán destruidos por el hecho de pecar, aunque nunca tuvieron la ley escrita de Dios. Y los judíos, quienes sí tienen la ley de Dios, serán juzgados por esa ley porque no la obedecen. Pues el simple acto de escuchar la ley no nos hace justos ante Dios. Es obedecer la ley lo que nos hace justos ante sus ojos. Y vean lo que dice el 14. Aún los gentiles, quienes no cuentan con la ley escrita de Dios, hablando de los tarahumaras y hablando de todos esos que nunca escucharon de Dios, ¿sí? Dice, muestran que conocen esa ley cuando por instinto
la obedecen aunque nunca la hayan oído, o sea, por instinto. Versículo 15, ellos demuestran que tienen la ley de Dios escrita en el corazón porque su propia conciencia y sus propios pensamientos o los acusan o bien les indican que están haciendo lo correcto. Entonces, aquí estamos viendo, por esto que dijo Pablo, confirmando que la conciencia y la razón son las herramientas que todo ser humano tiene y que son las que te mueven a actuar bien o a actuar mal. Entonces, ¿ustedes creen que no hubo, por ejemplo, en el tiempo de los aztecas, ¿no? Que se la pasaban sacándole corazón a la gente todo el día, sacando corazones, un desparramamiento ahí de sangre tremendo, un olor, imagínense el mosquerío, o sea, todo eso que estaban haciendo todos los días, según esto, para alimentar el sol. ¿Ustedes creen que no había personas que pensaron, oye, creo que esto está mal? Se me hace que no va por ahí. En todas las culturas debe de haber siempre alguien que su conciencia le está hablando, a mí ya no me late esto, algo me dice que está mal esto. Entonces, hay que recordar que Dios no solo conoce los corazones de los hombres, sino sus intenciones y su futuro. Y justamente como lo acaba de decir Pedro, dice que cuando Dios ve a alguien con un corazón que busca la verdad, entonces Dios prepara un encuentro para que esa persona sea guiada a la verdad. Como lo dice Jesús en Juan 16:13, el ministerio del Espíritu Santo es guiarnos a toda verdad. Entonces, Cornelio es guiado a la verdad a través de Pedro. O sea, Dios conocía a Cornelio, Dios conocía sus obras, tan así que envió un ángel. Y por eso manda a llamar a Pedro. Y por eso es que Pedro tenía que predicar ahí en su casa. Repito, ¿por qué no el ángel le predicó directamente? No, tenía que ser a través de Pedro. Pedro tenía que hablarle, ¿no? Pero estamos viendo cómo es que Dios sabe, o sea, lo que es la presciencia. Acuérdense, la presciencia es Dios conoce los corazones, quiénes van a recibir, quiénes no van a recibir. Y es así como Él obra. Así es como Él empieza a orquestar el momento para que tengamos un encuentro con la palabra, como nos sucedió a cada uno de nosotros. O sea, Dios sabía antes de que naciéramos que íbamos a aceptar su palabra y por eso preparó a las personas en nuestra vida para que nos compartieran las palabras. Ahora bien, Pedro introduce a través del versículo 36, ahora introduce a Jesucristo diciendo lo siguiente: Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Aquí ya está introduciendo a Jesucristo, ¿no? Que es el personaje central. Y a partir del versículo 37, el mensaje se enfoca, chequen ustedes, se enfoca en la obra y milagros de Jesús. Y eso es algo que los romanos entendían perfectamente. Porque de hecho dice, vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea. O sea, ellos supieron todo lo que empezó a divulgarse, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. O sea, ellos estaban al tanto. Cuando Jesús comenzó su ministerio, empezó a esparcirse entre gentiles, pero también entre romanos. Y aquí les está diciendo Pedro, ustedes saben lo que se divulgó, ¿no? Y en el versículo 38, a partir de aquí, fíjense lo que les dice Pedro. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. Fíjense el contenido de todo lo que acaba de decir Pedro, tiene que ver con las obras y milagros de Jesús. En ningún momento hasta ahorita, chequen, pero en ningún momento hasta ahorita, Pedro les menciona algo del papel de Jesús como el Cristo. No les habla de que es profeta, de que es sacerdote, de que es rey, porque simplemente no lo iban a entender. Porque eso es bajo el contexto judío. Y mucho menos vemos a Pedro hablar de sangre,
hablar de holocausto, hablar de expiación, de propiciación, que el tabernáculo, que el cordero, que la Pascua, ningún término judaico, porque no lo iban a entender. Y esto es bien importante, mis amados, porque hoy en día, en verdad, hoy en día ya me ha sucedido, ya lo he mencionado en otros estudios, pero cuando empezamos a abordar a las personas que nunca en su vida han escuchado de la Biblia y les empezamos a hablar de términos, pues del Cristo, del profeta, el sacerdote y todo esto, no lo entienden. Porque para ellos un profeta es alguien que adivina el futuro, un sacerdote, pues el sacerdote católico, y el rey, pues el niño rey, no el Jesús rey, o sea, no les cae el 20. Y es lo mismo que estamos viendo aquí con ellos. Por eso es que empieza Pedro a mencionar la obra y milagros que hizo Jesús. Ahora, vemos por otro lado cómo es que menciona la resurrección, y es un elemento clave. La resurrección es clave en todas las prédicas que hay en el libro de Hechos. En todas, sin ninguna excepción, habla de la resurrección. ¿Por qué? Porque es la base del cristianismo. Dice el versículo 40, a este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. ¿Por qué es tan importante hablar de la resurrección? Porque tiene que ver con la salvación, obviamente, tiene que ver con la vida eterna. De hecho, dice Pablo, si no hay resurrección, pues vano es entonces portarnos bien, ¿no? Comamos y bebamos, total, ¿no? Pues nos morimos y se acabó todo. O sea, si no hay resurrección, todo es vano entonces. Y la resurrección está asociada obviamente a la salvación. Jesús vino a resolver el problema fundamental, no nada más para que en esta vida vivamos con gozo, con paz y todo. No, esto es secundario, esta vida es secundaria. Él nos salvó porque hay un más allá, porque hay otra vida después de esta vida. Entonces está asociado obviamente la resurrección a la vida eterna. Si Jesús resucitó y él dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces, dice Pedro, a este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Sigue sin mencionar nada de la identidad de Jesús como el Cristo. Chequen, ¿eh? Primera de Corintios capítulo 15. Vamos a ver por qué es que la resurrección siempre aparece en las predicaciones. Primera de Corintios capítulo 15. Dice Pablo, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. Aquí vamos a ver la definición del evangelio. El cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creéis en vano. Y aquí viene en el versículo 3 en adelante la descripción. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Aquí se está refiriendo al contenido del Antiguo Testamento. El contenido del Antiguo Testamento es el Cristo que va a venir, el Cristo que va a ser crucificado, el que va a morir por nuestros pecados, como lo vemos en Salmo 22 o como lo vemos en el Isaías 53. Entonces, el versículo 3 está hablando del contenido del Antiguo Testamento, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, o sea, conforme al Antiguo Testamento, como estaba escrito. Y en el 4, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿A qué Escrituras? Al Nuevo Testamento. ¿De qué habla el Nuevo Testamento? De la resurrección de Jesús. ¿De qué hablan todas las prédicas del libro de Hechos? De la resurrección de Jesús. Ahí vemos todo el contenido. La cosa es de que, volviendo al libro de Hechos, Pedro concluye con la identidad de Jesús de una manera entendible a los gentiles, porque era importante hacerles ver quién era Jesús. Ya vimos que no lo presentó como el Cristo, entonces, ¿cómo es que lo presenta? Versículo 42. Él nos mandó que predicásemos al pueblo y testifiquemos de él, que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. O sea, que él es el juez. Es un término jurídico.
De esta manera sutil y entre líneas estaba diciendo que Jesús, el que murió en la cruz y resucitó, es el que Dios ha puesto como juez de toda la humanidad. Y cuando está hablando de juez es que implica un juicio, va a haber un juicio. Y si hay un juicio es que hay delitos que juzgar. Hay culpables, y si hay culpables es que va a haber sentencias. O sea, son términos jurídicos. Entre líneas le estaba diciendo Pedro a ellos que va a haber un juicio. Y de hecho en el 43 con eso cierra. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyesen reciban perdón de pecados por su nombre. O sea, solo en él hay perdón de pecados. Este juicio tiene que ver con los delitos cometidos por toda la raza humana. En otras palabras, les estaba diciendo, ustedes necesitan el perdón de Dios. ¿Por qué? Porque Dios va a levantar un juicio y va a poner a Jesús como juez. Y eso sí lo entienden los gentiles. Eso lo entiende cualquier persona, mis amados. Y es la primera vez que vemos una predicación bajo un contexto jurídico, porque hasta aquí termina la predicación, porque el Espíritu Santo lo interrumpe. Ya dijiste lo que tenías que decir y ahora se manifiesta el Espíritu Santo, son llenos del Espíritu Santo ellos, empiezan a hablar en lenguas, empiezan a magnificar a Dios, como vemos más adelante, pero vemos todo el contenido del sermón de Pedro. En ningún momento mencionó las características de Jesús dentro del punto de vista mesiánico, como que es el Cristo, profeta, sacerdote, rey, que es el Cordero de la Pascua. No hay nada de eso, sino que todo giró alrededor de la obra de Jesús, de la resurrección de Jesús y de que Él es juez. Y repito, si Él es juez es porque va a haber un juicio, y si va a haber un juicio es porque va a haber acusados, y si hay acusados es porque va a haber una sentencia y porque hay condenación o hay salvación. Bueno, es que todavía no terminaba de hablar Pedro, y en el versículo 44 vemos entonces que se manifiesta el Espíritu Santo. Entonces, esto nos muestra, mis amados, lo que es el poder del Evangelio. O sea, es indispensable que la palabra sea proclamada para que ésta desate un efecto. ¿Por qué? Porque el Evangelio es poder de Dios. O sea, si no hay palabra, si no hay Evangelio, no hay poder. Repito, Dios podría haberlos llenado así de la nada a ellos, porque bueno, ahí estaban juntos todos los romanos y Dios pudo haber manifestado al enviar al Espíritu Santo y todo esto, pero no fue así, tuvo que haber palabra. Era importante que Pedro hablara y diera todo este sermón, que hablara el Evangelio ahora desde el punto de vista jurídico para que pudiera manifestarse el Espíritu Santo. Entonces tiene que haber palabra para producir un efecto. Por ejemplo, vamos al libro de Jonás. Acompáñenme al libro de Jonás y con esto ya vamos a terminar. Aquí hay algo muy interesante en el libro de Jonás. Ya conocemos la historia, que Dios lo llama, quiero que vayas a Nínive a predicarles el arrepentimiento, y él se niega, él se va a otro lado, se embarca en un barco, el barco está en medio de una tormenta, todo el mundo se da cuenta que la tormenta viene por causa de él, por haberse rebelado ante Dios, lo avientan al agua, se lo traga un pez, va el pez y lo vomita en la playa, y otra vez le vuelve a decir Dios, quiero que vayas a Nínive. Llega un momento en que ya no le queda de otra, o vas o vas. Y vemos, por ejemplo, en el capítulo 3, entra Jonás a la ciudad, y vean el sermón que se aventó, Jonás 3:4. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo, vean la predicación, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Hasta ahí. No hay más predicar. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y vemos el resto de la historia, es que todo el pueblo se convirtió. O sea, se arrepintió. Bueno, hasta los animales. Lo que vemos es que bastaron 8 palabras. 8 palabras para producir arrepentimiento en Nínive. Nada más tuvo que decir, de aquí a 40 días Nínive será destruida. O sea, era importante que se proclamara la palabra para producir el arrepentimiento. ¿Por qué si Dios sabía que se iban a arrepentir, por qué no los salva ya? No, tenía que haber palabra. Volvemos a lo mismo. Tiene que haber proclamación de palabra, tiene que haber evangelio. Hoy en día, precisamente por eso, la importancia de ir y predicar el evangelio. No ir y predicar teología, ni escatología, ni hebreo, ni raíces griegas, ni nada de eso. Hay que predicar el evangelio. Jesús fue muy claro en ese sentido.
vayan y prediquen el evangelio a todas las naciones. ¿Y quiénes son todas las naciones? ¿Qué tipo de gente están conformadas las naciones? Pues de gentiles. Entonces hay que predicarles el evangelio desde el punto de vista jurídico. Ya lo hemos visto. Si no tienen claro todavía esto, escuchen el estudio del evangelio jurídico y el evangelio mesiánico. Al gentil, al mundo gentil, hay que predicarles el evangelio desde el punto de vista jurídico. Dios es juez. Tú eres un delincuente. Jesús es juez también, pero Él también es tu abogado, tu salvador. Y Él va a pagar la fianza por ti. Esos términos la gente lo entiende. Y cuando la gente se convierte, obviamente escucha y se convierte y tú ves que hay respuesta, entonces sí, ahora sí, llevarlo al resto de la palabra, ahora sí entiende quién es Jesús, entiende todo el trasfondo del Antiguo Testamento, entiende que ahora Jesús es el Cristo, ya los metemos a todo el contenido de la Biblia. Pero si los queremos meter a toda la Biblia sin antes convertirse, sin antes haber escuchado algo de la palabra, no lo van a entender, les va a costar mucho trabajo. No digo que sea imposible, pero por lo menos no es como viene la palabra, no ese es el método. Porque vamos a ver más adelante en Hechos 17, cuando Pablo le predica a los griegos, lo mismo. No les predica de sangre, ni expiación, ni holocausto, ni nada de eso. Les explica lo mismo, que Dios es juez. ¿Ok? Cerramos ya, volviendo a Hechos 10, ya para cerrar. Vemos que el capítulo cierra en el versículo 48, cómo es que mandó a bautizarles en el nombre del Señor. O sea, cuando van a bautizarse, esto es una evidencia de que hubo una genuina conversión. Y fíjense, cuando le estamos predicando a las personas y les preguntamos, oye, ok, entonces ya recibiste, ya entendiste, ok, ¿te quieres bautizar? Si te dicen que no, algo anda mal ahí. Entonces no hubo una conversión genuina o no entendió bien, porque el bautismo es cuando en verdad tienes una convicción. Ese es algo que tienes que estar dispuesto. O sea, si realmente entendiste de lo que te ha librado Jesús, de quién es Él, el precio que tuvo que pagar por tu salvación, el hecho de que hayas sido perdonado, limpiado, salvado y todo esto, obviamente si tú eres consciente de eso, pues adelante. Por supuesto que me quiero bautizar. O sea, el bautismo es una manera de identificarte con Él, es una manera de ponerte ahora sí que la camiseta de cristiano. Y si la gente no se quiere bautizar, entonces es que no ha entendido. O a lo mejor no les hemos explicado bien. Eso puede ser también. Pero el bautismo, acuérdense, es un requisito que Jesús nos dio también. Dijo, vayan y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, es una orden también de Jesús. Sabemos que el bautismo no salva, es un acto representativo de lo que sucedió invisiblemente, que el Espíritu de Dios entra en nuestra vida, se amalgama con nuestro espíritu, volvemos a nacer, algo que sucedió invisiblemente es representado a través del bautismo. En el momento que somos sumergidos, nuestro viejo yo, nuestra vieja naturaleza está siendo sepultada, y cuando salimos del agua, nacemos como una nueva criatura. Repito, no es algo que te salva, obviamente, pero sí es algo que está ordenado por el mismo Jesús. Y entonces vemos cómo es que estos romanos fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús y le rogaron que se quedase por algunos días. Vemos la primer comunidad gentil en la Biblia, transformada por el Espíritu Santo, y a partir del capítulo 11 vemos el reporte de Pedro con los otros judíos y no lo podían creer. Decían, ¿cómo? ¿Cómo es que entras a casa de estos inmundos? Y esto, no, pues yo quién soy para impedir el bautismo, y si el Señor se manifestó y les dio la llenura, o sea, obviamente pues, es la obra de Dios. O sea, nosotros hacemos nuestra parte, predicar el Evangelio, y Dios hace lo demás. Él trae la conversión, Él trae a todo lo demás. Pero nosotros lo que nos compete es predicar el Evangelio y hacer discípulos.